Bien, amigos, 13 horas 26 minutos. Tenemos la grata presencia, como es habitual en nuestro programa, del Enguer Hachik Derguasian, que seguramente tiene mucho para contarnos a raíz de toda la actividad política y diplomática que está atravesando la República de Armenia. Te damos la bienvenida, Hachik, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, Hachik, hay muchos movimientos, visitas de Paginian al exterior, en este caso a Estados Unidos, para ir a visitar al recién asumido presidente Donald Trump. Hay consecuencias de ello. Posteriormente de Paginian arribó a visitar a Donald Trump Netanyahu, el primer ministro de Israel. Hay mucha actividad. Ararat Mirzoyan lo mismo, con muchos viajes, visitas con otros mandatarios y funcionarios. Te escuchamos. Sí, a ver, que Trump haya recibido a Netanyahu en primer lugar, eso no debe sorprender a nada. Esa relación entre Estados Unidos e Israel, la relación estratégica, no ha cambiado para nada, y eso no depende de la administración que asuma. Y además, con Trump, Netanyahu tiene un vínculo personal. Pero vamos a dejar al lado el Medio Oriente, no es el tema al cual nos vamos a referir, nos complica mucho la vida, ¿no? El análisis del Medio Oriente, y vamos a ver un poco qué es lo que está haciendo el gobierno de Pashinyan en Armenia en este viaje en Estados Unidos, pero previamente a Davos y aprovechando el viaje a la cumbre mundial de Davos, la Cumbre Económica Mundial de Davos, su encuentro con un grupo de armenios en Zúrich. ¿Por qué es importante enfocar los dos? Porque más allá de lo que nos puede sugerir la política exterior de Armenia, si hay algo así como política exterior de Armenia en forma, vamos a decir, sistemática, ¿no? Siguiendo alguna vía lógica, alguna orientación estratégica, y no basado sobre una abstracción como es la paz, ¿no? Es la única palabra que tiene Armenia, o este gobierno de Armenia hoy en día. Eso, más allá de esto, digo, el encuentro con dos comunidades armenias, o representantes o personalidades, mejor dicho, de dos comunidades armenias, nos dice mucho, tanto por lo que el gobierno de Pashinyan quiere hacer con la diáspora y cómo la diáspora hoy en día se encuentra. Pero vayamos de paso a paso. En primer lugar, aparentemente el año pasado, que fue un año sin enfrentamientos militares, sin algún conflicto tan fuerte que fue, por ejemplo, en el 2023, el ataque a Artsaj y el vaciamiento de Artsaj de su población, el desplazamiento forzado de los armenios de Artsaj, acompañado por el silencio del gobierno de Armenia. El año pasado no hubo ningún conflicto fronterizo con Armenia. Sin embargo, tampoco hubo algún avance notorio en lo que Pashinyan siempre llama la paz, ¿no? El acuerdo de paz. Lo que sí vimos, Armenia entregando partes, mejor dicho, Armenia escuchando las amenazas sistemáticas de Azerbaiyán, las demandas sistemáticas de Azerbaiyán, desaprovechando oportunidades como fue, digamos, la COP29, y evidentemente manteniendo el silencio absoluto al juicio vergonzoso que se está llevando adelante en Bakú a la dirigencia de Artsaj. Al contrario, el gobierno de Armenia parece alentar esa falta de conflicto y esa vista gorda a la permanente amenaza de Azerbaiyán,
la gran incógnita sobre el acuerdo que se va a firmar o supuestamente se va a firmar con Azerbaiyán, y alienta el acuerdo, un memorándum que Armenia, o mejor dicho, el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Mirzoyan, firmó con el secretario de Estado de la administración anterior de Biden, Anthony Blinken, que eso fue celebrado en Armenia, celebrado y generando mucha oposición, ¿no? Hay algunos análisis más bien racional diciendo que este acuerdo que se firmó no va a aportar nada en lo inmediato a Armenia, o sea, es un acuerdo como firmaron otros países con Estados Unidos. No hay un cambio drástico de orientación de Armenia. La dependencia de Armenia de Rusia sigue muy profundo, 80% del intercambio comercial, sin hablar, digamos, de la matriz energética y sin hablar el 1,5 millones de armenios que están en Rusia y que mandan sus remesas a Armenia. Bueno, todo esto, esta dependencia económica, es un contraste a, no sé, un discurso que el gobierno, con, digamos, mayor cautela, pero sí muchos sectores apoyando al gobierno con mucho entusiasmo llevan adelante, hablando de una alianza con Occidente, etcétera, diciendo que están diversificando las relaciones exteriores de Armenia. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco, digamos, hay que demonizar el acuerdo que se firmó entre Armenia y el memorándum que se firmó entre Armenia y Estados Unidos, porque siempre un acuerdo de este tipo está bien para la diversificación de las relaciones exteriores de Armenia y ir construyendo, cuando se presenten las oportunidades, algunas líneas políticas. Hoy en día esto no aparece, porque no es Armenia que decide, lamentablemente, que decide su destino, sino que este destino se está decidiendo afuera. Y en el medio de un contexto internacional con mucha turbulencia, para no decir con mucha amenaza de algunos conflictos que pueden salir de control, y sin todavía ninguna precisión de lo que puede pasar en esa extensión geopolítica que llamamos Eurasia. Me refiero fundamentalmente al conflicto de la guerra de Rusia contra Ucrania. No sabemos qué va a pasar, y sabemos que esta guerra determina muchas cosas, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces, el gobierno de Pashinyan se sintió avanzando en su política exterior y con mayor firmeza seguir, digamos, su confrontación en el frente interno. Y cuando digo el frente interno, es el intento de este gobierno de crear lo que ellos llaman la Armenia real, Iragán Ayastán, y contraponiendo un discurso que habla de Arakads, que habla de el Estado como constructor de la identidad nacional, que habla de los armenios en Armenia, y que quiere de alguna forma hacer una revisión de fondo del pasado. No lo dicen directamente, pero todo lo que anuncian con respecto al genocidio, con respecto a la declaración de la independencia, con respecto a nuestra percepción de la historia, con respecto a lo que son las verdades históricas, sugiere que están abriendo un espacio para una revisión histórica que puede debilitar tanto el tema del genocidio, que se transforma irrelevante para Armenia. Y sabemos que esto va a dañar simplemente la diplomacia armenia. Entonces, no solamente este frente, hasta ahora en el contexto interno de Armenia, Pashinyan lo llevó hacia el exterior, intentó de llevar este frente a la diáspora fundamentalmente. En su encuentro en Zúrich, así como en su encuentro en Washington, se encontró con personalidades que seguramente
el gobierno de Armenia, las embajadas locales habrán elegido, porque no es un encuentro con la comunidad y menos con una representación de la comunidad, tanto en Suiza como en Estados Unidos, sino personalidades, aquellos que justamente pueden sentarse frente a Pashinyan y o callarse la boca o elogiar a Pashinyan y a Armenia, este tipo de personalidades, ¿no? Con nombre y apellido, que incluyen también religiosos, dicho de paso, ¿no? Justamente de esta iglesia que está permanente en el blanco de los ataques de Pashinyan. ¿Qué es lo que dijo Pashinyan en estos dos encuentros? Así resumiendo, sin entrando en los detalles de unos discursos muy abstractos, muy diciendo cosas para decir cualquier cosa sin realmente hacer entender la idea que está detrás de esa avalancha de palabras que suelta, que dicho de paso es una de las técnicas o tácticas, si quieren, comunicacionales en el mundo de las redes sociales hoy en día, y en eso tenemos que admitir que Pashinyan, el gobierno de Pashinyan, es excelente, digamos, lo dominaron esto, la maestría de las redes sociales, ese discurso público, y como tienen todo el aparato en sus manos, pueden dominar el ámbito de la opinión pública. No necesariamente a favor, pero por lo menos haciendo neutralizar las voces críticas que seguramente existen. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Básicamente dijo que no es la identidad de Armenia, no se define en la diáspora está por desaparecer, la identidad de Armenia la define nada más y nada menos que el propio Estado, así como en su momento había igualado el Estado, perdón, la patria con el Estado. Lo que dice el Estado es, y fíjense que es un discurso que viene de una persona que cuando era oposición y cuando llevó adelante eso que ellos llaman revolución de terciopelo, no hablaba del Estado, hablaba de la sociedad civil, ¿no? Al contrario, digamos, hablaba de un Estado que no escucha la sociedad. En fin, pero esta vez explícitamente a los armenios de la diáspora dijo que ustedes no deciden nada y que hay que de alguna forma ver cómo entendemos el genocidio, ¿no? Que es un punto que elevó mucha pólvora, hubo muchas críticas, y el gobierno de alguna forma salió, como hace siempre, a explicar para no explicar nada de lo que dijo Pashinyan. ¿Qué es lo que dijo con respecto al genocidio? Simplemente dijo, cuestiono por qué el genocidio, no se hablaba del genocidio antes del 39 y se habló después del 65. Evidentemente es una ignorancia total. En el 1939 no existía el término de genocidio, pero el hecho estaba conocido y se hablaba mucho más de lo que él piensa. Y evidentemente en armenio se podría hablar porque una de las razones por las cuales la represión estalinista, ¿no? El terror estalinista golpeaba era por esto, para no generar enemistades entre la Unión Soviética y Turquía kemalista en su momento. Bueno, ignorando todo esto, simplemente lo que quiso decir Pashinyan, una idea que ya había transmitido, es que se politizó el tema del genocidio a favor de su explotación o por su explotación, para su explotación, de parte de fundamentalmente la ex Unión Soviética, hoy en día en Rusia. Evidentemente es un discurso aberrante. Es un discurso aberrante en primer lugar porque no responde o no corresponde a la verdad histórica establecida, ¿no? Pero en segundo lugar porque ignora totalmente el hecho de que fue la diáspora el protagonista en sacar del silencio el tema del genocidio y ponerlo en la agenda internacional, en las limitaciones que puede tener este esfuerzo político de una entidad sin Estado. Nunca jamás pronunció el tema de que por primera vez, digamos, un reconocimiento oficial y en ley, o sea, se escribió
de esto oficialmente fue un Uruguay. Nunca. Porque no conocí, porque no le importa. Al contrario, en su intento de degradar la diáspora o tratar de crear, si quieren, otra diáspora, no vamos a llamar diáspora, yo llamaría, digamos, una lista de nombres de personalidades con quienes se encuentran cuando salen a dar una vuelta o alguna visita en un país, digamos, a esta diáspora, digamos, le dice simplemente no tuviste ningún rol. Y ahora lo que decidimos nosotros hacer del genocidio lo hacemos. Entonces la identidad y el genocidio fueron dos temas que resaltaron así en Zurich, generando reacciones como por ejemplo el Instituto de Lemkin dijo que esto abre camino a la negación del genocidio armenio y da un golpe muy fuerte a la lucha contra la prevención del genocidio, que el instituto es, digamos, en la vanguardia de esta lucha internacional, de esta lucha humana, si quieren, contra el mal absoluto que es el genocidio. Y en Estados Unidos, donde lamentablemente también tuvo enfrente algunos representantes de organizaciones que respetamos muchísimo, muy importantes en la diáspora, y en Zurich simplemente lanzó, entre muchas cosas, esa idea de que Armenia puede, digamos, dejar de retirar las demandas contra Azerbaiyán porque prioriza la paz. Bueno, un gran error, por supuesto, porque en las manos de Armenia no queda ningún otro de los pocos que tiene en sus manos para hacer frente a la amenaza de Azerbaiyán. No le va a quedar nada, ¿no? Es un gran error, y ya lo dijo Luis Moreno Ocampo, más allá de que, digamos, las otras demandas presentadas contra el genocidio que cometió Aliyev no van a desaparecer. Bueno, no voy a seguir hablando demasiado de esta política exterior de Armenia, pero me interesa fundamentalmente la actitud de aquellas personalidades, algunas conocidas en la diáspora, tanto en Zurich como en Washington, que se sentaron enfrente de Pashinyan, sonrieron, elogiaron y no abrieron la boca contra algo que muchos de nosotros consideramos como ofensiva a la identidad que supimos construir en la diáspora, que no solamente, digamos, preservamos, sino que intentamos de darle un carácter político, de una presencia en todas las comunidades donde hay una comunidad armenia, en todos los países donde hay una comunidad organizada armenia. En Zurich solamente dos personas, Viken Cheterian, escribió un artículo diciendo que Pashinyan de ningún lugar sacó temas, empezó a hablar cuando no eran las preguntas que se le hacía, y quién es el presidente honorario de la organización, la asociación de amistad, la organización de amistad Armenia Suiza, Sarkis Shahinian, salió a refutar, digamos, las palabras de Pashinyan. Los demás nada, no abrieron la boca, y uno se pregunta quiénes aquellos que estuvieron allá. Ahora bien, eso no es sorprendente, es una política, hay que verlo, hay que anotarlo. Desde Yerevan, especialmente este gobierno, no quieren comunidades organizadas, representadas, con una presencia y que pueden de alguna forma, ¿no?, ser una voz disidente, alternativa o complementaria, si es que hablan con el gobierno de Armenia. No, lo que ellos quieren es una diáspora, entre comillas, porque ya dejará de ser una diáspora, que es la suma de personas, la suma de personas que están en una lista y con quienes se encuentran los oficiales o representantes
oficiales de Armenia cuando salen de viaje. De eso se encargan las embajadas, digamos, en distintas partes, a organizar estos encuentros e ignoran lo que es la comunidad o la representación de la comunidad. Evidentemente, desde la diáspora nadie puede cambiar esa política y en el fondo no es un tema relevante solamente a un gobierno, ¿no? Acá, y de eso varias veces hablamos, hay un tema mucho más profundo, ¿no? Hay una falla en la forma en que se construyeron la estructura institucional de las relaciones entre Armenia y diáspora. Ahí nunca hubo una representación, una voz con voto, ¿no?, presente en la toma de decisiones en Armenia. Y lo que hizo este gobierno es simplemente desinstitucionalizar la relación con la diáspora. Entonces nosotros no podemos hacer nada frente a eso, siempre y cuando la diáspora representa ese estado lamentable de fragmentación, donde cada una de las organizaciones en cualquier comunidad, en vez de juntarse y tener una sola voz y tratar de relacionarse con las otras comunidades, compiten entre sí, ¿no?, para ver quiénes se sienta o a quiénes invita el gobierno de Armenia. Bueno, es una denuncia, si quieren, que estoy haciendo para tomar en cuenta y pensar en una agenda de la diáspora. Digo todo esto porque que no nos sorprenda también si las cosas vayan muy mal en Armenia. Y no estoy hablando solamente de una guerra pendiente, no estoy hablando de entregas de tierras, el destino de Sunik. La situación social y económica en Armenia es inaguantable. Quienes sigue esta situación ve que todos los días hay un conflicto social. En otras palabras, si la agresión rusa contra Ucrania entre los años 2022 y 2023 resultó en un flujo de tanto rusos como ucranianos que vinieron para invertir en Armenia, huyendo un poco el conflicto, trajeron hasta su conocimiento, su know-how, ¿no? Estamos hablando de una clase de profesionales generalmente en la esfera tecnológica, no voy a decir alta tecnología, pero sí en la esfera tecnológica, pero sobre todo con finanzas, vinieron a invertir, se instalaron en Armenia. Ya eso no es una realidad. O sea, se fueron y con ellos se va el dinero que entró en Armenia. Entonces hay dos alternativas para este gobierno: para seguir manteniendo la estructura y para seguir bancando estos viajes que hacen sus representantes en la diáspora. Uno es endeudarse más digo, porque ya la deuda de Armenia creo que es más del 50% del PBI, o está ahorrando por ahí. Y segundo, digamos, aumentar los impuestos. Bueno, eso es lo que está pasando en Yerevan, en las afueras de Yerevan, en el transporte, en los impuestos que cobran a las ganancias, y hay mucho descontento. El gran tema es que no hay nadie, ninguna figura, ninguna fuerza política que realmente pueda capitalizar ese descontento social contra el gobierno de Pashinyan. Bueno, sí, el intendente de Yerevan, el ex intendente de Yerevan, Haik Marutian, lo está haciendo y lo está haciendo bien, porque sabe cómo hacer el trabajo, por lo menos en las redes sociales, con el tema del transporte, ¿no? Entre paréntesis, el gobierno quiso llevar el precio del boleto de 100 dirham a 300 dirham. Eso levantó una gran ola de protesta. Entonces Avignon dio un paso para atrás y bajó a 150. Ahora bien, 150, digamos, Marutian y otros llamaron a boicotear esto, de entrar en el transporte público sin pagar, o pagar simplemente 100 dirham. Según las noticias, y lo voy a admitir, en general son
medios de televisión, prensa o redes sociales que pertenecen a voces más bien de la oposición, ¿no? Enfocan, digamos, que este boicot se está llevando adelante. Lo importante acá es que hay un descontento social muy profundo, y creo que desde que asumió Pashinyan, ni hablar de los 2 primeros años donde había muchas expectativas de que algo iba a cambiar en la vida de los ciudadanos, hoy en día eso se ve que no se dio. La vida de quienes están en el poder ha cambiado, ha mejorado, en un sentido muy simple, ¿no? En el sentido de la movilidad social que tuvieron todos. Y el precio de esto pagó la sociedad. Una vez más, no hay una fuerza de la oposición que sepa capitalizar todo este descontento social. Paralelamente a eso, tampoco, digamos, la popularidad del gobierno está en los niveles en que estaba en el pasado, incluyendo después de la guerra. No sé hasta qué punto es tan creíble, digamos, lo que llamamos estadísticas o de opinión pública, la opinión pública, encuestas de opinión pública en Armenia. De todas maneras, lo único que queda, las únicas cifras más o menos, digamos, objetivas que miramos. Bueno, según Gallup Armenia, la última encuesta de Gallup Armenia, Pashinyan y la fuerza que está en el poder sigue liderando el apoyo de la opinión pública, pero con 11%. Ahora, la gran novedad es que en segundo lugar vino un partido que hasta ahora no existía. Y en tercer lugar, digamos, lo que sería un poco la mayor fuerza de la oposición, que es la alianza Ayastan-Tashin, siguiendo por Badibunim de los Arabidagan. Ahora, esto no es, digamos, lo más importante. Lo más importante es que hay casi 60%, 70% que no apoyan nada, indiferente, y probablemente pensando en la oportunidad en que puede dejar Armenia. Ahora, ¿quién va a convencer a este 60% de que hay una esperanza, hay una expectativa, que las cosas pueden mejorar? Porque si no hay nadie quien convenza a esa mayoría, las elecciones, o sea, la constitución, las leyes electorales en Armenia son tal que este gobierno puede adelantar las elecciones o hasta las elecciones del 2026 con un mínimo de votos, tener la mayoría y ser reelecto. Bueno, mientras tanto no sabemos qué puede pasar, porque, como vuelvo a decir, el mundo está en una situación de transformaciones, de turbulencias muy fuertes, y en los próximos meses vamos a ver cómo se definen, digamos, los grandes equilibrios geopolíticos con la llegada al poder, por supuesto, de Donald Trump. Estoy hablando fundamentalmente del Medio Oriente y fundamentalmente de la guerra de Rusia contra Ucrania, dejando al lado también el resto del mundo, o sea, fundamentalmente Asia y China. Pues entre el Medio Oriente y la guerra en Ucrania, seguramente esto va a tener repercusiones en el Cáucaso del Sur y en Armenia especialmente. Eso lo vemos en los próximos meses seguramente. Hachik, me permito hacer un breve punteo, aparte de todo el contexto que muy gráficamente explicaste. En la gestión de este primer ministro se apoya el cambio de la currícula de la educación. Pretendieron cambiar el sistema educativo. También se aprobó el cambio del himno nacional. Está proyectado hacer un referéndum para hacer un cambio en la Constitución de la República. Como bien vos dijiste, en diferentes charlas y discursos, exposiciones del primer ministro, se pone en juego qué es la identidad armenia, si pertenece solo a los armenios de Armenia o a la diáspora.
se ha menospreciado el tema del genocidio, se ha menospreciado a la diáspora armenia y hay un choque frontal muy fuerte contra la iglesia armenia. Todo esto, más todo lo que nos explicaste y las noticias que llegan permanentemente de Armenia, haciendo una conclusión objetiva, podemos decir que forma parte de un plan. Hay un plan detrás de todo esto. No son situaciones azarosas que van sucediendo a lo largo de la vida política de Armenia, conducida por Pajinian. Me hiciste recordar esos primeros momentos en los que Pajinian asumió y nuestros compatriotas que fueron de Uruguay en gran número en aquella época, en el 2018, recuerdo, habían venido con un entusiasmo muy grande que se fue diluyendo a lo largo de los años. Estamos en 2025, esto pasó en 2018 y nada de lo que pensamos que iba a pasar sucedió, sino todo lo contrario. En el medio hubo una guerra, hubo desaparición y desplazamiento forzoso de la población de Artsaj. Cosas muy dolorosas sucedieron, muy por el contrario de lo que pensamos que iba a suceder. Cierto lo que vos decís, lo voy a, si querés, poner en un contexto más general. Pajinian supo administrar a su favor las consecuencias de la derrota. Y sobre eso lo dijo algo realmente absurdo, pero lo dijo en Washington, de que de la derrota salimos más fortalecidos. No sé qué significa esto, ¿no? En general, la construcción estatal es después de una victoria, como pasó en la Primera Guerra de Artsaj, pero supo administrar a su favor, ¿no? Se mantuvo al poder, cosa que vemos muy poco en otros países del mundo como consecuencias de derrotas tan fuertes como fue la derrota de la guerra de los 44 días. Ahora, y sabiendo bien que perdiendo Artsaj, o sea, dejando Artsaj fuera de Armenia y cediendo gradualmente territorios de Armenia a Azerbaiyán, no hay nada que puede garantizar que no va a haber más avance de Azerbaiyán en Armenia. O sea, Armenia todavía puede dar mucho más de lo que entregó hasta ahora. Ahora bien, como no puede hacer frente a esto, ¿no? Su política exterior no supo generar alianzas fuertes que le pueden dar que les pueden respaldar, por lo menos para impedir a Azerbaiyán de avanzar y hacer de Armenia un enclave en el sur del Cáucaso que a nadie le importa en las relaciones internacionales. Sabiendo bien esto, lo que está haciendo este gobierno, y lamentablemente con cierto éxito hasta ahora, ¿no? Por lo menos con sus seguidores, es una ingeniería social de la identidad de Armenia. Eso lo está haciendo en Armenia, y todo lo que quiere es que no haya una voz que cuestione, que critique y sea una alternativa en la diáspora a esta construcción a esta ingeniería social de la identidad armenia, ¿no? Va a reinventar la historia oficial y va a reinventar una identidad que va a ser de alguna forma, digamos, chocante, y quiere imponer, chocante con la identidad hasta ahora entendida por los armenios en general, con todas las diferencias que podemos tener desde una perspectiva más bien política, ideológica, pero habían, digamos, elementos sólidos en esta identidad que era la verdad de lo que llamamos armenidad para todos. Bueno, todo esto lo quiere cambiar, ¿okay? Lo quiere cambiar, y la gran pregunta es cómo esto va a repercutir en la diáspora. Cómo esto va a repercutir en la diáspora. Sin una diáspora organizada, sin una diáspora movilizada, bueno, hay muchos sectores que van a mirar al costado, ¿no?
es muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo, porque ni siquiera en los peores años del estalinismo, ¿no? Esa forma de ingeniería social en la identidad armenia no había sucedido. Siempre había una resistencia silenciosa, fuerte, que hoy en día, digamos, en condiciones mucho más libres, evidentemente, libres, no mucho más libres, libres, evidentemente, no vemos expresarse como una resistencia a ese intento de cuestionar todo un pasado y reinventar una identidad que aparentemente, ¿no? Según entendemos, ¿no? Según entendemos, es una identidad que se define siempre desde el Estado. Es un una placer. Identidad que se define desde el Estado. Es un placer siempre establecer un contacto con vos, Hachik. Te agradecemos muchísimo por este resumen que despierta muchas conciencias y expone muy gráficamente muchos temas que están solapados dentro de la vida política y social armenia. Esperamos con ansiedad tu próxima intervención. Te agradecemos muchísimo por este contacto y te deseamos un muy lindo fin de semana. Igualmente, lindo fin de semana para todos. Muchas gracias.